El Ecuador, una historia del padre ausente, como arquetipo. Se subtitula El Ecuador arquetípico, primera entrega. Una escueta exposición del psicoanálisis acerca del Ecuador y sus miras hacia un futuro, llevando a cuestas problemas que no han sido superados desde su fundación. El nombre de don Nicasio Sangurima sonará para el ecuatoriano menos conocido que el de García Moreno, Alfaro, Velasco Ibarra u otro adalid histórico que se hubiese investido bajo la figura de líder y padre de la república, dictando lo que es bueno y lo que es malo. Pero es que el país necesita mano de hierro para ser gobernado, dirán muchos, y con justificada razón, al ver el desorden en que se halla este pedazo de tierra. Pero también lo dirán con desconocimiento o fanatismo, porque la historia del Ecuador ha sido la historia misma del caudillismo. ¿A qué viene entonces el ficticio nombre de don Nicasio Sangurima a todo esto? Personaje central de la literatura costumbrista ecuatoriana de la costa y otro déspota caudillo, que bien pudo haber llegado a ser presidente del Ecuador, al cumplir un perfil óptimo para este cargo, pero que se conformó con regir su finca y ser el sujeto experimento de José de la Cuadra, quien le asignó ser artífice de su teoría del árbol de Matapalo. ¡Cuán increíble novela es Los Sangurimas! Pero a lo que vamos. Allá fuera de la caverna, en el mundo de los símbolos, donde el ser humano no tiene dominio ni razón, más allá del bien y del mal, donde lo viril y lo fértil son uno solo, surgen interesantes entidades, a manera de concepto, como lo es la patria, un híbrido que simboliza en uno solo al principio femenino de la madre y a la semilla propia del padre, conceptos eternos, mas no abstractos, que viven en el inconsciente del ser humano. Vale entonces preguntarse, relacionado al medio donde vivimos, a nuestra patria y a nuestros orígenes, ¿quiénes simbolizan estos principios? Sabiendo también que el Ecuador se trata de una construcción moderna, vigente tan solo desde 1835, es decir, llevamos menos de 200 años como república en estas tierras. A lo que me refiero, en la porción de masa continental que simboliza a la madre y que es más antigua que toda la humanidad. ¿Qué es entonces aquí lo humano, lo eterno y lo terrenal? La acción del ser humano por hacer de esta tierra, originalmente deshabitada, un espacio adecuado para su estilo de vida ha simbolizado al Padre. En otras palabras, las grandes migraciones humanas, que como simiente han encontrado en este paisaje un lugar para vivir, desde la llegada de los humanos que cruzaron Bering, pasando por los polinesios y demás navegantes del Pacífico que llegaron, hasta las conquistas imperiales, inca y castellana, que terminan por dar forma a nuestro destino contemporáneo. Como vemos entonces, conceptos antes que personajes, como los principios fundadores de lo que tenemos actualmente, habiendo hombres y mujeres a través de la historia que los han encarnado y que se han perpetuado como figuras a seguir. Sucede en todo el mundo y sucede aquí también. Pero para zanjar esta cuestión, y de acuerdo al psicoanálisis de Carl Jung, ánima y animus, representaciones simbólicas correspondientes a lo femenino y a lo masculino, ambas viven en el ser humano, independientemente de su sexo, y van haciéndose consciente en el transcurso de su vida. Pero como sea, esta tierra ha sido hostil con quienes han llegado a pisarla. La geografía del país es extremadamente complicada para asentar un estilo de vida continuo que no sea sino el peligro mismo. Y llevando esta lectura simbólica a lo práctico y material que llegan a encarnar sus habitantes, traduciéndose en el abandono de la figura paterna, en un padre ausente, una figura errante difícil de asimilar y a la final del día, un grave problema poblacional. A ser sinceros, una realidad latente y constante en la historia de este país y a nivel de todos sus estratos, especialmente en las poblaciones de menos recursos, generaciones enteras que se crían bajo la tutela materna ante la ausencia de un padre. ¿Se puede entonces dar una sentencia a este problema por medio del simbolismo como se está haciendo aquí? Definitivamente no. La explicación presente corresponde tan solo a una arista de este problema. Pero veamos, ¿qué nos pueden decir las interpretaciones simbólicas de las formas y usos de los ecuatorianos y acerca del punto central que se ha venido tratando en este ensayo? Pues bien, podría quedar esto hasta aquí y decir que me vale tan fácil como recitar esa suerte de mantra instalado en el inconsciente del habitante de estas tierras, para denotar algún infortunio o referirse despectivamente a alguien o incluso a sí mismo.
¿Qué nos revela esta alusión, sino una tensión y un conflicto hacia el arquetipo masculino dentro del inconsciente? Justamente a estas formas generalizadas comprende la figura del padre ausente y la difícil identificación hacia este ser o símbolo. Hay también otras expresiones genésicas, referidas en arremetida contra el arquetipo materno, que denotan las así llamadas, en el argot contemporáneo de influencia anglo, mommy issues. Véase por ejemplo, el conche tu madre, un insulto con otras denotaciones, que se analizarán oportunamente en otro escrito. Y para finalizar estos delirios, el ecuatoriano en busca de una salvación. Inconsciente pasa esto a nuestros ojos y a nuestra vida, mientras que tras bastidores, hay quienes bien saben de esto y aprovechan la situación. Así es, se trata de quienes maquinan e interpretan no solo la política, sino que tratan de dictar lo que está bien y lo que está mal en este país. Lo han sabido desde tiempos de la Fundación Republicana, y mucho antes incluso. Porque realmente el ecuatoriano vive en torno a la política. En sus conversaciones, suelen aparecer la trama o el chisme político de moda, gusta y ríe con los pasquines, analiza y juzga a la prensa afín al corrupto gobernante de turno. Ni para madurar aguacates sirven estos periódicos, dice. Y también consume el panfleto contestatario de sus opositores. Se podría decir que se trata de un sujeto históricamente informado y capaz de tomar decisiones políticas. Porque así ha sido desde los tiempos de El Quiteño Libre, el famoso periódico de la época floriana, hasta nuestros días. Sin embargo, parece que nada ha cambiado en realidad. Y presentes aquí, siendo intérpretes de los símbolos, no existe derecha, izquierda, liberales, conservadores, reaccionarios, revolucionarios, nada de esto en realidad. Analice lo siguiente: los presidentes que se han perpetuado a lo largo de la historia ecuatoriana, estudiando su perfil e historia, se sabe que fueron aquellos caudillos que se asignaron la túnica del padre, del eterno guía que debe regir los destinos del país, quien dicta lo que está bien hacer y lo que es reprochable. Juegan bien el papel que el ecuatoriano demanda y exige, y ante esto, ¿qué hacer? Nada en realidad. Imbuidos en la prédica de teorías políticas y metahumanas importadas que pretenden cubrir todo atisbo de polaridad genésica en el ser humano, rumbo a una carrera por el futuro dentro de la simulación, que está dentro de otra simulación. El Ecuador no figura dentro de la toma de decisiones de este nuevo mundo que se avecina. Es más, tampoco posee actualmente la capacidad tecnológica que respalde la conversión hacia esta ucronía futurista. Entonces uno se pregunta de nuevo, ¿qué hacer? Nada en realidad.